Alabado sea el Señor. Bien, vamos a continuar estudiando la epístola maravillosa, preciosa de Primera de Juan, la epístola que ya hemos visto temas que Juan repite y ahora va a repetir sobre el amor de los hermanos, el amor fraternal. Ya él había comentado sobre este tema en el capítulo 2, versículo 7. Él ya había hablado de lo que es el amor fraternal. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que teníais desde un principio. El mandamiento antiguo es la palabra que oísteis. Y dice en el 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Ahora Juan va a volver a asistir sobre el tema. Y es que Juan, como ya comentamos al principio de la carta, cuando empezamos a estudiar la carta, en esta epístola tiene 4 o 5 temas que son para él relevantes, que son importantes, y él vuelve una y otra vez a tocarlos para que los oyentes, aquellos que eran receptores de la epístola, se les quedaran grabadas aquellas cosas que él quería enseñar. Y él las repite una y otra vez para que nosotros, que recibimos también ahora la enseñanza, podamos hacer que esa palabra permanezca en nosotros y que el amor, que es una cosa tan importante en la vida del cristiano, sea una constante en nuestras vidas. Y él vuelve a tocar ahora el tema del amor fraternal, el tema mutuo, el amor mutuo, el amor recíproco. Y dice en el versículo 11, porque este es el mensaje que oísteis desde un principio, que nos amemos los unos a los otros. Bien, decimos que el amor es algo que es consustancial con el Evangelio. El amor a los hermanos no es algo que se añadió después de los años, después de haber predicado el Evangelio. Parece ser que Juan está insistiendo en que el amor se predicó desde un principio. Desde un principio que se predicó el Evangelio, se predicaba el amor de los hermanos. No fue algo añadido después con los años, que viendo que los cristianos vivían una vida de comunión, de íntima relación, pero entonces se añadió el mandamiento del amor. No, el mandamiento del amor es desde un principio enseñado y proclamado y predicado juntamente con el Evangelio. No es algo que se añadió después, sino que desde el principio fue enseñado el mandamiento del amor. Bien, ahora podemos preguntarnos, ¿podemos amar a los hermanos verdaderamente? Y la respuesta es que sí, porque precisamente se nos manda que amemos porque podemos amar. Si no pudiéramos amar, no se nos mandaría. Pero Juan está diciendo que nos amemos porque podemos amar unos a otros. Podemos hacerlo por una simple razón, porque Dios nos ha hecho nacer de nuevo. En la ley, sabéis que los 10 mandamientos, en la ley moral de Dios, también se definía y se enseñaba que había que amar al prójimo. Los 4 mandamientos primeros eran en relación a Dios, cómo amar a Dios y servir a Dios, y los 6 últimos mandamientos son en relación al prójimo, a los hermanos, y cómo debíamos amar al prójimo. Jesús lo resumió en la tabla de los 10 mandamientos en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. De esta manera, la ley nos mandaba amar al hermano. Pero ¿qué ocurría? Que nosotros, estando en nuestro estado natural, antes de haber sido renacidos, no podíamos cumplir la ley de Dios. No podíamos cumplirla porque para el hombre natural es imposible cumplir los mandamientos de Dios. Por lo tanto, tenía que haber algo diferente para que nosotros ahora podamos amar. Y ese algo diferente es el nuevo nacimiento. Dios nos hizo nacer de nuevo, nos cambió el corazón de piedra que teníamos por uno de carne, para que ahora Dios pusiera en nosotros, en nuestro corazón, nuevas inclinaciones, nuevos deseos, nuevos anhelos. Y de esa manera nuestro corazón, como dice Pablo en otro lugar, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios fue derramado en nosotros. No quiere decir que Dios nos amó de tal manera, que sí es cierto, pero también está refiriéndose a que el amor de Dios ha sido depositado en nosotros, para que de esa manera podamos amar a los demás. Cosa que antes no podíamos hacer, cuando estaba el hombre en la ley. La ley no podía, la ley nos da poder para amar, pero el nuevo nacimiento sí da poder para que podamos amar al prójimo y a los hermanos. Aquí vamos a ver la diferencia, precisamente en que nosotros ahora podemos cumplir el mandamiento que la ley nos enseñaba, de amar al prójimo como a nosotros mismos.
Este mandamiento dice Juan que fue predicado desde un principio. Jesús mismo lo predicó, y lo predicó muchas veces. Vamos allá al Evangelio de Juan 13, 34. Evangelio de San Juan 13, 34. Vemos cómo Jesús estaba empezando a predicar el Evangelio, y justamente por el Evangelio predicaba: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Fijaros que ya Jesús enseñaba este mandamiento. No es una opción, es un mandamiento de Dios. No tenemos la opción de amar o no amar. Es un mandamiento, debemos amar. En el 15, en este mismo Evangelio de San Juan, en el 15:12, Jesús vuelve a repetir: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os amé. Fijaros que siempre que se dice en la palabra amaos unos a otros, siempre es como Cristo nos amó. Siempre tenemos el ejemplo en que Cristo nos amó a nosotros primero, para que nosotros ahora podamos amarnos unos a otros. Y siempre que se repite, la mayoría de las veces que la palabra nos indica y nos exhorta a amarnos unos a otros, siempre pone el ejemplo de cómo Jesús nos amó a nosotros primero. Y esto es importante, porque debemos amarnos como Él nos amó. Y eso significa que primero Él, al amarnos a nosotros, nos dio su amor y depositó amor en nosotros para que podamos darlo a los demás, cosa que la ley no podía hacer. Pero en la venida de Cristo, en el nuevo nacimiento, sí podemos hacerlo. Vemos que San Pablo, también hace y nos enseña este mandamiento. Andad en amor, dice Pablo en Efesios. Vamos a Efesios 5:2, perdón. Efesios 5:1 y 2. Dice la palabra: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor. Y vuelve a repetir, como hace Juan, como el Mesías también nos amó. Él hace lo mismo que Jesús y lo mismo que Juan. Pone el ejemplo del amor de Cristo por nosotros, para que imitemos el amor de Dios y podamos amar a los demás. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como el Mesías también nos amó, y dice cómo debemos amar. Y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios para olor fragante. Pero ¿de qué manera podemos imitar a Dios para demostrar el amor a los hermanos? Un versículo antes, en el 32, del capítulo 4, dice Pablo: sed bondadosos los unos con los otros, sed compasivos los unos con los otros, y perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó. Claro, nos da tres características del verdadero creyente. El verdadero creyente tiene que ser bondadoso los unos con los otros. Tenemos que ser bondadosos, es decir, misericordiosos, como Dios es misericordioso. ¿Verdad que Dios es misericordioso? Y dice la palabra que Él da vida y aliento y todas las cosas a todos los seres humanos. Y así Dios usa la misericordia para bendecir a todo el mundo. Así nosotros debemos ser misericordiosos con los hermanos. O dice, compasivos. Si Dios es compasivo porque tiene piedad de nosotros, también nosotros debemos ser piadosos con los hermanos. Y por último dice, y perdonándoos como Dios nos perdonó. Si Dios nos perdonó todos nuestros pecados, debemos nosotros perdonar unos a otros nuestras ofensas que podemos cometer, pero debemos perdonar. Y de esa manera dice Pablo en 5:1 que entonces somos imitadores de Dios, porque Dios tiene estas tres características: es compasivo, misericordioso, benigno y perdona los pecados. Y si nosotros hacemos lo mismo, somos misericordiosos, somos dadivosos, somos benignos, somos perdonadores, entonces estamos imitando a Dios. Esto es importante, porque es lo que nos enseña la palabra, a ser imitadores de Dios. Y Dios nos ha dado
todo el poder y toda la capacidad para que podamos hacerlo. ¿Cómo? A través del nuevo nacimiento. Pero vamos a ver de una forma más práctica, aunque es teología, pero es práctico, porque ser dadivoso, es ser compasivo, es ser misericordioso y perdonar nuestras ofensas, es un amor práctico, puesto en práctica, ¿verdad? Pero vamos a poner un amor mucho más sencillo que lo vamos a entender mucho mejor. Vamos a ir a Deuteronomio 22. Muchas veces nos preguntamos ¿qué podemos hacer para demostrar el amor al hermano? Bueno, aquí nos da, en el Deuteronomio, se nos da unos ejemplos de cosas tan sencillas que está al abasto de cualquiera de nosotros para poder manifestar amor al hermano. Dice Deuteronomio 22:1: si ves extraviado el buey de tu hermano o su oveja, no te desentenderás de ellos. Sin falta, los llevarás a tu hermano. Cosa más sencilla, ¿verdad? Si ves que tu hermano ha perdido una oveja o un buey, no lo dejarás allí que se pierdan del todo, sino que los tomarás y los llevarás a tu hermano. Muy sencillo, ¿verdad? Pero ahí demostramos amor. Ahí estamos demostrando amor. En que no nos despreocupamos de la propiedad, de las cosas del hermano, sino por lo contrario, nos esforzamos para que el hermano pues tenga lo que es suyo y nosotros podamos colaborar y devolverle aquello que ha perdido. Una cosa muy sencilla, pero que es amor práctico. Y luego sigue: y si tu hermano no es vecino tuyo o no lo conoces, recogerás en tu casa, lo recogerás, a ese buey o a esa oveja que ha perdido, lo recogerás en tu casa y estarán contigo hasta que tu hermano lo busque y entonces se los devolverás. ¿Sencillo? Si tú no sabes dónde vive el hermano o no sabes de quiénes son los animales que han perdido, pues tu obligación es retenerlos en tu casa, darles de comer, alimentarlos, hacer todo lo posible para que estén bien y cuando sepas quién es el hermano que los ha perdido, devolvérselos. Sencillo el amor. Son cosas prácticas que podemos hacer cada uno de nosotros por el hermano. Es verdad que no tenemos bueyes ni ovejas, pero sí podemos devolver aquello que hemos perdido. Tal vez el hermano ha perdido la sonrisa, no sabemos por qué, tal vez porque tiene tristeza, tal vez podemos echarle la mano encima y consolarle. De esa manera estamos devolviendo algo al hermano que había perdido. Luego sigue diciendo: así también harás con su asno, y así harás con su vestido, y así harás con cualquier cosa que tu hermano pierda y tú la encuentres. No podrás desentenderte de ellas. Es una obligación, es un mandamiento de Dios. Tenemos la obligación de procurar el bien del hermano. Cualquier cosa que pierda. Antes ha puesto el ejemplo del buey y de la oveja, pero ahora pone el ejemplo del asno o un vestido o cualquier otra cosa que el hermano pierda. Tu obligación es devolvérsela y no desentenderte de estas cosas. Así que, volviendo a lo práctico en nuestra vida, en nuestra sociedad, si hemos puesto el ejemplo de que si pierde la alegría o pierde el gozo, de si pierde cualquier otro tipo de bendición en el trabajo, tal vez podemos ayudarle, podemos bendecirle con las cosas que podemos darle nosotros, ayudarle económicamente. De esta manera Dios se agrada y nosotros demostramos que amamos a los hermanos. Y si ves al asno de tu hermano o su buey caídos en el camino, no te desentenderás de ellos, te esforzarás con él para levantarlos. O sea que si ves que tu hermano se le ha caído el animal al suelo y no lo puede levantar él solo, pues tu obligación es ir con él y ayudarle a levantarlo. ¿Verdad que es fácil? Cada uno que piense en lo que realmente podemos hacer hoy en día por el hermano, en este tipo de cosas. Seguro que no nos vamos a encontrar un animal tumbado en el suelo del hermano, pero podemos ponernos en ocasiones en que podemos hacer estas mismas cosas, no desentendernos de las cosas del hermano y ayudarle, ¿verdad? Bueno, pues esta clase de amor que es tan sencillo y tan fácil de hacer,
son ejemplos de cómo tenemos que amar. Y esto está a nuestro alcance. Esto no es algo que sea sobrenatural, aunque el amor de Dios es sobrenatural, porque solo puede venir de una vida espiritual. También debemos hacer esto mismo con los extraños. Y está hablando de los hermanos, pero también al prójimo, que no sea nuestro hermano, debemos hacer lo mismo. Vamos a Éxodo 23. Éxodo 23, 4. Dice: si encuentras al buey o al asno de tu enemigo extraviado, ciertamente lo harás regresar a él. O sea que no solo a los hermanos, sino también al prójimo y a tu enemigo. Harás lo mismo con el enemigo que hace con tu hermano, o que debemos hacer con el hermano. Si el enemigo ha perdido el buey o el asno, tendrás que devolvérselo. Eso ya cuesta un poco más, ¿verdad? A mi enemigo que yo tenga que favorecerle, tenga que ayudarle, pues sí, la palabra de Dios nos obliga a ello. Y en el 23:5, cuando veas el asno del que te aborrece yaciendo bajo su carga, te abstendrás de ayudarlo, y es cierto, lo ayudarás. Tampoco te tienes que desentender de si tu enemigo está perdiendo su animal. Tendrás que también ayudarle. Estos son mandamientos de Dios y tenemos que tenerlos en cuenta porque Dios nos manda y nos demanda estas cosas. Volvamos a Primera de Juan. Dice el versículo 12: no como Caín, que era del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué razón lo asesinó? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Primera de Juan 3:12. Sabemos que desde el principio de la humanidad han habido dos simientes, dos descendencias, los hijos de Dios, los hijos del diablo. Caín pertenecía a la descendencia de los hijos del diablo. Lo dice aquí en el 12. No como Caín, que era del maligno, era del diablo. Pero Abel, su hermano, era de Dios. ¿Y qué ocurre cuando los hijos de Dios y los hijos del diablo se encuentran? Pues ni más ni menos, el que es hijo del diablo al final manifiesta que lo es. Y lo manifiesta matando a su hermano. Adán y Eva, sus padres, habían demostrado que no amaban a Dios sobre todas las cosas. Lo habían demostrado porque habían desobedecido a Dios. Amaron y se prefirieron buscar su propia felicidad que hacer la voluntad de Dios. Y ahí demostraron que no amaban a Dios sobre todas las cosas. Ellos se amaron más que a Dios, por eso pecaron y fallaron en el primer mandamiento, o los 4 primeros mandamientos de la ley. Pero Caín y Abel, Caín demostró que no amaba a su prójimo, a su hermano, porque lo mató. Ahí vemos a Caín que desobedeció los 6 mandamientos restantes. O sea que ya desde el principio de la humanidad vemos como el hombre ha desobedecido a Dios y es incapaz de cumplir la ley de Dios. La ley de Dios que estaba ya escrita en sus corazones. Aunque la ley escrita fue dada en el Sinaí, como todos sabemos. Pero esa ley estaba escrita en el corazón del hombre. Y desobedecieron sus padres y ellos mismos. Caín volvió a desobedecer los 6 mandamientos restantes del amor al prójimo y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Dice Juan. ¿Y por qué razón lo asesinó? Y nos da la respuesta. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Pero vamos a verlo en directo, por así decirlo. Vamos a verlo en Génesis 4:4. Génesis 4:4. Al final del versículo 4 dice la palabra que Yahvé consideró,
sucedió y Yahvé consideró a Abel y a su ofrenda. Consideró a Abel y a su ofrenda. Y el principio del 5 dice, pero no consideró a Caín ni a su ofrenda. ¿Qué quiere decir esto? Otras Biblias, en vez de decir consideró, dice miró. Miró a Abel y miró su ofrenda. Y luego miró a Caín y miró su ofrenda. ¿Qué quiero decir con esto? Dios, antes de mirar la ofrenda, mira el corazón de aquel que trae la ofrenda. Abel trajo una ofrenda para Dios, pero Dios miró, antes de ver la ofrenda que trajo, miró el corazón de Abel y vio que su corazón era justo y recto e íntegro, y por lo tanto aceptó la ofrenda de Abel. Pero cuando a Caín le trajo esa ofrenda también del campo, de las cosas del campo, Dios no miró la ofrenda, miró a Caín a ver cómo estaba su corazón. Y cuando vio su corazón, vio que no era recto para Dios, que su corazón era malo. Y por lo tanto, ya no aceptó ni a Caín ni a su ofrenda. Por eso quiero deciros que antes de traer una ofrenda a Dios, tenemos que examinar nuestro corazón. Porque Dios de ninguna de las maneras va a aceptar una ofrenda de nadie si su corazón no es recto para con Dios. Si su corazón no es íntegro para con Dios. Si su corazón no es como el corazón de Dios. Examinémonos antes de hacer ofrendas. La ofrenda de adoración, la ofrenda de la alabanza, la ofrenda de la oración. No somos perfectos, somos imperfectos. Siempre que adoramos, siempre que alabamos, siempre que oramos, siempre que servimos al Señor, somos imperfectos. Hay imperfecciones. Pero si Dios ve tu corazón recto, las imperfecciones, Él las pasa por alto y las recibe, esa oración y adoración y alabanza, de forma como si fueran puras. Porque las hacemos por medio de Cristo. Y Cristo las santifica. No es porque nosotros seamos capaces y tengamos un corazón tan puro para Dios, que todo lo que hagamos es puro. No. Si nosotros podemos hacer cosas justas para Dios, es porque estamos en Cristo. Y Él es el justo. Y todo lo que hagamos por medio de Cristo, Cristo lo santifica. Y de esa manera llega a Dios nuestra ofrenda en olor apacible para Dios. Porque las hacemos por medio de Cristo y esto las santifica. Así que si tenemos, y eso es precisamente el motivo por el cual Caín mató a Abel. Porque las obras de Abel eran justas. Porque las hacía pensando en el sacrificio de aquel animal que él ofrecía para Dios, que representaba el sacrificio verdadero de Cristo. Y su ofrenda era aceptada porque su corazón era recto para Dios, porque su ofrenda era y la hacía por medio de Cristo, no Caín. Caín las hacía de su propio corazón y el propio corazón de Caín era malo, era el maligno. Por tanto, su ofrenda fue desechada y él también. Esto es una constante a lo largo de toda la historia de la humanidad. No solo pasó con Caín y Abel. Nos acordamos de Saúl y David, el primer rey de Israel, el segundo. Sabemos que Saúl llegó un momento que perseguía a David para matarlo. ¿Por qué? Porque tenía celos y envidias. Porque Saúl tenía un corazón malo. Y ese corazón malo, como el de Caín, llevó a matar o a buscar matar a David, porque él era justo delante de Dios. Y lo mismo lo tenemos en Judas y en Jesús. Judas y Jesús caminaban juntos, comían juntos, llevaban el ministerio juntos. Pero llegado el momento se manifestó quién era Judas. Y se manifestó que era un hijo del diablo. Y por eso traicionó a nuestro Señor por unas cuantas monedas, por la codicia. Así que esta rivalidad, por así decirlo, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo es continua a lo largo de toda la humanidad. Vamos a seguir al siguiente versículo. Quiero decir nada más que cuando la palabra dice que Caín mató
Abel, la palabra mató no es tan sencilla, parece que la pasamos de largo, pero la palabra mató en el original significa degolló. Fue degollado Abel. No fue matado como se ve a veces en los dibujos de las iglesias para la escuela dominical, con una piedra, una piedrecita que se ve ahí. No, le cortó el cuello. Fue degollado. Ahí degolló a su hijo. Esa es la palabra que se usa en el original. Para que veamos un poco hasta el extremo que llegó a ser aquel corazón depravado de Caín. Luego dice en el 13, hermanos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Él ha puesto el ejemplo de Caín contra Abel. Pero ahora dice a la Iglesia, no os extrañéis si el mundo os aborrece a vosotros igual que Caín aborreció a su hermano. ¿Por qué? Porque la Iglesia del Señor, la Iglesia verdadera, sus obras son justas porque las hace por medio de Cristo. Pero el mundo no tiene a Cristo. Entonces el corazón de los hombres sin Cristo es malo. De tal manera que como Caín mató a Abel, porque el corazón de Caín era malo y las obras de Abel eran justas, hoy en día, a lo largo de toda la historia, dice, no os extrañéis de que el mundo se aborrezca. Y ha puesto el ejemplo de Caín y Abel. El mundo está lleno de Caínes. El mundo está lleno de hombres que están sin Dios y sin haber nacido de nuevo. Por lo tanto, estos odian, aborrecen al pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios hace obras justas. Y los que son del mundo no las pueden hacer. Y ese es el motivo por el que nos odian y nos aborrece. Ya él ha puesto el ejemplo de Caín y Abel y ahora nos enseña de la misma manera que uno aborreció al otro, así el mundo nos aborrece a nosotros. Así que no os extrañéis si el mundo os aborrece. Lo que sería extraño si fuera sería lo contrario, que el mundo no os aborreciera. Eso sí que sería extraño. Pero que os aborrezca es lo normal, porque nuestras obras son justas y las de ellos no. Sin embargo, los creyentes, los cristianos, estaban como un poco fuera de lugar, porque ellos todo lo que hacían lo hacían con amor, entre ellos y también con los demás del pueblo. Con la gente del pueblo ellos eran generosos, eran dadivosos, les predicaban el Evangelio, querían lo mejor para la gente que no eran cristianos, querían lo mejor para ellos. Y la respuesta de ellos era la contraria, era aborrecerlos. Por eso los creyentes estaban un poco como diciendo, ¿qué ocurre? Si nosotros hacemos cosas buenas para los demás, para todos los que nos rodean, que no son creyentes, sin embargo ellos nos contestan con odio. ¿Cómo es posible? Bueno, simplemente porque el diablo sabe, y los hijos del diablo saben, que ellos no pueden hacer las obras justas, y por eso nos aborrecen. Mirad lo que dice en el libro de Hechos 2:47. Y veremos cómo los hermanos estaban verdaderamente preocupados y diciendo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué nos aborrecen si nosotros hacemos las cosas bien para ellos? Dice que los hermanos se juntaban para adorar a Dios, alababan a Dios y teniendo gracia hacia todo el pueblo. De los que eran creyentes y los que no, tenían gracia para con todos. O sea, aquí vemos a los hermanos. No solo se preocupaban por ellos mismos, sino también por todos los hermanos, por todos los que no eran hermanos también. Pero el mundo contestaba con odio. Y Juan les dice, no os extrañéis. No os extrañéis de que esto pase, porque el mundo está lleno de Caínes. Hay muchos Caínes en el mundo. Juan dice, fijaros en el 13 que dice, les llama hermanos. Hasta ahora Juan, como apóstol que es y como pastor que es, ya anciano, muy anciano, siempre llamaba a aquellos que iban a recibir la carta, le llamaba amados y los llamaba hijitos. Pero aquí es el único lugar donde los llama hermanos, porque él también participaba de ese odio que el mundo tenía hacia los creyentes. Él también era aborrecido por el mundo y por eso se pone en la misma altura que los demás y dice, hermanos,
ese aborrecimiento que tenéis, también yo soy participante. Yo participo del mismo odio que participáis vosotros. El mundo os aborrece a vosotros y a mí también. Y aquí les llama hermanos, por eso, porque se ponen a la altura de toda la iglesia del Señor. 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En primer lugar, quiero resaltar la palabra sabemos. La palabra sabemos significa que Juan está hablando a creyentes. Está hablando a hombres y mujeres que conocían al Señor. Y le está diciendo, sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Vemos que si sabemos estas cosas, si sabemos nosotros que antes estábamos muertos, pero que ahora hemos pasado a vida, estas mismas cosas lo sabían los creyentes de aquel tiempo. ¿Y qué es lo que nos lleva a amar de esta manera a los hermanos? ¿Cómo podemos amar a los hermanos? Ya lo hemos dicho en el 4:7, lo dice muy claro. Amados, amémonos unos a otros porque el amor procede de Dios. Y todo el que es nacido de Dios y conoce a Dios, ama. Vemos aquí lo que decíamos al principio. El que ama, el que puede amar a los hermanos es porque es nacido de Dios. Juan dice que sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Fijaros qué cosa más hermosa. Los creyentes sabían que antes de conocer al Señor Jesucristo estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Y ahora Juan se lo recuerda. Antes estabais muertos y no podíais amar al hermano, pero habéis pasado de muerte a vida y ahora podéis amar al hermano. Fijaros, hermanos, nosotros estábamos sin Dios, sin esperanza, sin ninguna promesa del Señor, fuera de la ciudadanía de Dios, fuera de ser pueblo de Dios, parte del pueblo de Dios. Él, en cada momento, nos llamó a cada uno de nosotros y nos dio vida espiritual. Estamos muertos sin pecado. En nosotros ha habido un cambio. Estábamos muertos, pero ahora vivimos, ahora tenemos vida espiritual. ¿Qué significa esto? Significa que todos nosotros nacimos muertos en pecados. Todos nacimos igual, todos los seres humanos nacen muertos en pecados y delitos y pecados y transgresiones. Por lo tanto, no tienen comunión con Dios desde el nacimiento. Pero en nosotros ha habido un cambio, porque hemos pasado de la muerte a la vida. Y ese cambio es el nuevo nacimiento. ¿Y qué quiero decir con esto? Fijaros qué cosa más hermosa y extraña, pero también a la vez. Toda la creación de Dios, todos los seres vivientes de la creación, animales, plantas, todos los seres humanos, todos los seres que Dios ha creado con vida, pasan de vida a muerte. Viven y luego mueren. Pero los creyentes, los cristianos, somos los únicos que hacemos lo contrario. Hemos pasado de muerte a vida. Eso es lo más hermoso que podemos escuchar. Nosotros vamos en contra de la corriente de este mundo. Todo lo que Dios ha creado pasa de vida a muerte. Nosotros hemos pasado de muerte a vida. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. La consecuencia, la evidencia de que hemos pasado de muerte a vida es que amamos a los hermanos. No es al contrario. No nacemos de nuevo porque amamos a los hermanos. No. Podemos amar a los hermanos porque hemos nacido de nuevo. Esto ya Juan lo había dicho en el capítulo 2, 29. Él había hablado de la justicia. Y había dicho, si eres justo, sabéis también que todo aquel que obra la justicia es porque es nacido de Dios. O sea que para obrar justicia, para que nosotros podamos vivir en integridad y rectitud, debemos nacer de nuevo. Y ahora está diciendo aquí Juan que para amar a los hermanos también tenemos que nacer de nuevo. El amor no se produce en nosotros de forma natural. El amor es un don de Dios. El amor es un regalo de Dios. Él deposita amor en nosotros para que podamos darlo a los demás. Y Pablo en Efesios dice
que él ora, dobla sus rodillas delante del Padre y está orando por los efesios para que Dios les fortalezca en el hombre interior a los efesios, para que Cristo habite en sus corazones por medio del Espíritu y para que sean arraigados y cimentados en amor. Esta es la oración de Pablo por la Iglesia del Señor, por el pueblo de Dios, que sean arraigados y cimentados en el amor. Eso quiere decir que para nosotros poder amar a los hermanos, para dar amor, necesitamos primero recibirlo. Nadie puede dar algo que no tiene. Si nosotros podemos amar, es porque hemos recibido amor. Si no tuviéramos amor, no podríamos amar. Sabemos que hemos pasado de nuestra vida porque amamos a los hermanos. Luego dice el 15, y todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Juan trata a todos aquellos que aborrecen a sus hermanos como homicidas. Y se está acordando de Caín y de Abel. Claro que nosotros diremos, bueno, es que yo no voy a coger un cuchillo para degollar a mi hermano. Ciertamente Dios nos librará de eso. Pero Jesús lo dijo, que nosotros podemos cometer homicidio contra el hermano. Mateo 5, 21 y 22. Jesús dijo que podemos cometer homicidio contra el hermano. Porque cualquiera que le diga fatuo o necio al hermano está cometiendo homicidio. Podemos matar al hermano, no con un cuchillo, con un arma blanca ni con un revólver, pero podemos matarlo de muchas maneras. ¿Cómo? Por ejemplo, si tu hermano tiene necesidad y yo le digo que Dios te bendiga y yo puedo darle y no le doy, estoy matando la confianza que el hermano tenía conmigo. Si yo, cuando estoy de espaldas a él, estoy criticando al hermano o levantando un falso testimonio, estoy matando al hermano, estoy matando su credibilidad, estoy matando su buen nombre. Si yo le ninguneo, le doy la espalda, no lo saludo porque no quiero, estoy matando al hermano. Así que, hermanos, en vez de matar y en vez de aborrecer, lo que la palabra de Dios nos enseña y nos manda es amar. No tenemos excusa. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para que podamos darlo. Y si te falta amor, pídele más amor a Dios. Y no nos olvidemos en nuestras oraciones de pedirle que Dios derrame amor en su iglesia, porque arraigados y cimentados en amor, tendremos más amor para dar. Este es el proceso. Este es el proceso del amor. Dios nos hace nacer de nuevo, nos da su espíritu, pues su espíritu nos da el amor, porque ha sido derramado en nuestros corazones por medio del espíritu. Debemos orar para que Dios dé más y más amor, y una vez que tenemos más y más amor, y abunda más y más, podemos darlo. Creo que ya es la hora. Solo recordar lo que hemos leído antes en la primera lectura de Deuteronomio 15. Fijaros que aquí vemos cómo el mandamiento del amor ya estaba dado en el Deuteronomio, desde el principio. El mandamiento del amor ya es desde el principio. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano liberalmente y le prestarás con generosidad lo suficiente para que la necesidad que tenga. El amor de Dios, Deuteronomio 15, del 7 al 11. Ya desde el principio estaba dicho y mandado. Guárdate que no haya en tu corazón alguna intención maligna. ¿Qué significa esto? Y te digas, se acerca el año séptimo, año de remisión, y mires con malos ojos a tu hermano pobre para no darle, y clame contra ti a Yahvé, y sea en ti pecado. ¿Qué significa esto? Dice, no haya intención maligna. Sabemos que en el Antiguo Testamento
cada 7 años ocurría el año de jubileo, el año de remisión, y los esclavos que trabajaban para sus amos eran liberados de esas cargas, de esa esclavitud que seguramente habían contraído por deudas. Y después de pagar la deuda, pues como no tenían suficiente dinero para pagarlo, se sometían a estar unos años trabajando para el amo de forma gratuita o por lo justo. Y cada 7 años los esclavos eran liberados. Pero también las deudas que se tenían eran también canceladas. Y aquí nos pone el ejemplo de alguien, de un hermano al cual le pide a otro hermano una ayuda, le pide un préstamo. Y este hermano, considerando la situación, dice, bueno, se acerca ya el año 7º. Y si yo le presto ahora a mi hermano, el año que viene tal vez se va a cancelar las deudas. Y él maquina en su mente, pues voy a perder dinero. Porque, claro, si el año que viene ya se acaba, si cancelan las deudas, pues no le voy a dar ahora, pero lo voy a perder todo. Si estuviéramos el año primero, pues aún quedan 7 años para que me pague. Pero es que es el año que viene. Y esa maquinación es una intención maligna, dice la palabra. Y tal vez aquel hombre diga, mira, ¿sabes? No puedo darte aquello que me pides, no te lo puedo dar. Y tal vez sí que tenía, pero simplemente no le interesaba porque el año de jubileo se acercaba. Y fíjate lo que dice, que si el hermano pobre luego clama a Dios, Señor, no tengo para dar de comer a mis hijos, no tengo para mis necesidades. Dios, que va a escuchar la oración del pobre, va a poner sobre ti, que no has querido darle por tus maquinaciones malignas, y te va a contar lo que has hecho como pecado. Ahí lo dice la palabra. Te va a ser pecado, porque tu hermano pobre va a clamar a Dios por su necesidad. Y Dios, que ha visto que tú no has querido darle por tus maquinaciones, ahí te va a inculpar de pecado. Así que, hermanos, tenemos este mandamiento glorioso. También es cierto que a veces los hermanos no sabemos quién pasa necesidad o no. Y tenemos que tener la suficiente confianza, si hay alguien en la iglesia que tiene necesidad, pues que lo diga abiertamente, ¿verdad? Hay un consejo, hay un pastor, y esa persona pues tiene que pedir, oye, mira, tengo esta necesidad, que es importante, que es... Y si no se lo da a conocer, ¿cómo vamos a conocerlo nosotros? O sea que la confianza tiene que ser mutua. Y seguramente la Iglesia va a responder a esas necesidades. Alabado sea el Señor.